de esto que es tan importante, porque a veces nos concentramos solo en curar enfermedades, pero no estamos identificando cuáles son las causas de estas enfermedades y cómo podemos prevenir y cómo podemos generar un ambiente más saludable. En el caso del Alzheimer, por ejemplo, hay una serie de factores que pueden ser genéticos, que pueden ser contaminantes químicos, trastornos metabólicos, etcétera. Pero lo cierto es que en esta propuesta, que me parece muy interesante, tal vez tendríamos que incorporar algún mecanismo de observación y de seguimiento y de prevención. O sea, se está planteando hacer investigaciones por parte de las universidades, me parece muy bien, pero tendría que haber un mecanismo a través del cual vayamos identificando factores, claro, en coordinación con los desarrollos de la ciencia y de la medicina a nivel internacional, de tal manera que podamos estar en vanguardia para poder hacer fundamentalmente prevención y evitar, digamos, cuáles son los factores que pueden inducir a la gente a este terrible mal. Nuestro respaldo a esta iniciativa con las atingencias que se han formulado, y vayamos a una reforma en el sistema de salud. Y yo creo que las discusiones efectivamente que está teniendo en la Comisión de Salud y en la decisión que tiene el gobierno de ir hacia esta reforma en serio, tener un poquito de calma. Yo sé de que, digamos, ya la Comisión tiene una propuesta, el Poder Ejecutivo ha dado un plazo hasta mes de junio para presentar una propuesta, y vayamos en serio a una discusión que es tremendamente importante para todo nuestro país. Muchas gracias. Gracias, congresista Jaime Delgado. Habiendo concluido el rol de oradores, finalmente tiene la palabra la congresista Shefer Cuculiza, presidenta de la Comisión de Salud. Gracias, presidente. Agradecer realmente todos los aportes que han hecho mis colegas congresistas, sentir que en muchos de ellos he encontrado esa preocupación por una realidad, pero siempre hay esa falta, pienso yo, de sensibilidad de una economía pública. Acá hay una necesidad con rostro, presidente. El pueblo nos ha puesto acá para crear leyes de los vacíos que existen en nuestro sistema, y este es uno de esos. No existe un plan nacional. Y está claro, y vamos a recoger las opiniones, que todas las instituciones que están a cargo de ser realidad ese plan que se elabore el día de mañana puedan implementar progresivamente, pero que yo no sienta que existe congresistas que en cierta manera manejan la parte presupuestal, económica de este país, que quieran poner trabas a esto. Al contrario, deberían estar preocupados, ¿no?, para que el día de mañana en el presupuesto esté esta realidad que el día de hoy los peruanos necesitan. Que no nos demos cuenta de esto cuando en nuestra familia nos toque vivir esta triste enfermedad, porque es triste, como bien lo han dicho muchos colegas congresistas, es silenciosa, ¿no? Definitivamente todo inicio cuesta. Quiero decir que se han recogido los aportes del congresista Hurtado, de la congresista Taí Rondón, el congresista Johnny Cárdenas y el congresista Josué Gutiérrez, y también lo de congresista Tapia. Vamos a hacer lectura del nuevo texto, ¿no?, para poderlo someter a votación. Y agradezco a toda la representación nacional el apoyo a un tema tan importante como el que hemos tratado el día de hoy. Y quiero decirle a la congresista Tevez que definitivamente los temas de salud son muy importantes, ¿no? Yo he estado trabajando en la comisión para que todos estos proyectos tengan el sustento adecuado, los informes de todas las instituciones involucradas, para que el día de mañana no nos los rechacen, ¿no? Y quizás en la reforma de salud que se ha pedido están todos esos temas de la salud bucal, que felicito el proyecto, la iniciativa que usted ha tenido, y que realmente la mesa directiva tenga esa misma preocupación por los temas de salud, ¿no? La salud es lo principal que le damos a nuestra población. Yo pienso que tiene hasta un peldaño más de importancia que los temas educativos. Son juntos.
son las bases y los pilares de un país. Pero una persona enferma, con problemas de salud, no aprende. Entonces, es lo más importante que nuestro país y que nosotros como representación nacional le damos a nuestro pueblo, a nuestra ciudadanía. Por favor, para que el señor redactor. Se va a dar lectura al texto final. Texto sustitutorio presentado el 11 de abril de 2013 a las 11:04. Ley que crea el Plan Nacional para la enfermedad de Alzheimer y otras demencias. Artículo 1. Creación del Plan Nacional para la enfermedad de Alzheimer y otras demencias. 1.1. Creas el Plan Nacional para la enfermedad de Alzheimer y otras demencias, las mismas que se determinarán de acuerdo a las normas técnicas en la materia, para promover un sistema de atención integral de salud, servicios sociales e investigación básica y aplicada que permita afrontar la atención a las personas que sufran estas enfermedades, para prevenir, mejorar la evaluación y diagnóstico, brindar tratamiento y rehabilitación, así como prestar orientación y asistencia a familiares directos y cuidadores de los pacientes que sufren estas enfermedades. 1.2. La elaboración del Plan Nacional para la enfermedad de Alzheimer y otras demencias está a cargo del Ministerio de Salud. Artículo 2. Objetivos del Plan Nacional para la enfermedad de Alzheimer y otras demencias. Los objetivos del Plan Nacional para la enfermedad de Alzheimer y otras demencias son: A. Crear y mantener un sistema nacional integral de salud para prevenir y atender a las personas con la enfermedad de Alzheimer y otras demencias. B. Promover proyectos de investigación básica y aplicada en las universidades, centros de investigación e instituciones vinculadas con la enfermedad de Alzheimer y otras demencias. C. Garantizar el acceso a un protocolo de evaluación que facilite el diagnóstico y un plan de tratamiento y rehabilitación de los pacientes con la enfermedad de Alzheimer y otras demencias. D. Garantizar los derechos de las personas con la enfermedad de Alzheimer y otras demencias a una vida digna, basada en una atención y tratamiento de calidad. E. Fomentar campañas de prevención primaria y promoción en los niveles nacional, regional y local para la detención temprana de estas demencias, cuando fuera el caso. F. Promover la formación de recursos humanos profesionales y técnicos para la evaluación, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de los pacientes con la enfermedad de Alzheimer y otras demencias. G. Crear y fortalecer un sistema nacional de centros de atención integral para que los pacientes con la enfermedad de Alzheimer y otras demencias reciban atención especializada en la comunidad, así como para informar, apoyar, capacitar y brindar ayuda psicológica a las personas cuidadoras, sean estas profesionales o familiares, en coordinación con los gobiernos regionales y locales. Artículo 3. Implementación progresiva del Plan Nacional para la enfermedad de Alzheimer y otras demencias. El Plan Nacional para la enfermedad de Alzheimer y otras demencias es implementado en forma progresiva, de acuerdo a la disponibilidad presupuestal de los pliegos institucionales de los sectores involucrados y sus objetivos trazados. Artículo 4. Coordinación y articulación de políticas sectoriales. 4.1. El Ministerio de Salud, en coordinación con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, desarrolla políticas de prevención de las enfermedades señaladas en esta ley, a través de estrategias intersectoriales que privilegien el envejecimiento activo, focalizando la atención en la educación a la comunidad y a los profesionales desde los colegios y universidades. 4.2. El Plan Nacional para la enfermedad de Alzheimer y otras demencias permite la articulación entre los establecimientos de salud y las instituciones educativas, con el objetivo de que las intervenciones en salud acompañen oportunamente programas educativos especiales que favorezcan el desarrollo óptimo de las habilidades sociales y de comunicación de los niños afectados. Disposición complementaria final. Única. Declaración de interés nacional. Declárese de interés nacional la implementación del Plan Nacional para la enfermedad de Alzheimer y otras demencias y el otorgamiento del presupuesto correspondiente para su ejecución. Disposiciones complementarias transitorias. Primera, reglamento de la ley. El Poder Ejecutivo reglamenta la presente ley en un plazo de 90 días calendario, contado a partir de la fecha de su publicación. Segunda, plazo
para elaborar el Plan Nacional para la Enfermedad de Alzheimer y otras demencias. El Plan Nacional para la Enfermedad de Alzheimer y otras demencias a que se refiere el artículo 1 es elaborado por el Ministerio de Salud en un plazo de 90 días calendario, contado a partir de la fecha de publicación del reglamento. Congresista Carla Scheffer Cuculiza, presidenta de la Comisión de Salud. Finalizado el debate y con el texto sustitutorio presentado, los señores congresistas se servirán marcar su asistencia para proceder a votar. Siendo las 11:10 de la mañana, la representación nacional se prepara para emitir su voto respecto al proyecto de ley por el cual se propone la ley que crea el Plan Nacional para la Enfermedad de Alzheimer y otras demencias. La propuesta es de autoría del congresista Michael Urtecho, quien ha manifestado que de 1 de cada 3 adultos mayores van a desarrollar la enfermedad en el país. El Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa cerebral progresiva, irreversible y relacionada con el envejecimiento que produce pérdida de la memoria, deterioro intelectual y trastornos de la personalidad y del comportamiento. Su evolución es variable, pero por término medio, la supervivencia tras el diagnóstico es de 8 a 10 años. En la mayoría de los casos, los síntomas aparecen después de los 60 años de edad. Los representantes de las diferentes bancadas han manifestado su total apoyo a esta iniciativa. Cabe señalar que según estudios realizados por el Instituto Alzheimer Disease International, se ha estimado que en el año 2010 hubieron alrededor de 36 millones de personas con demencia alrededor del mundo, de las cuales 7 millones viven en Europa del Oeste, 5,5 millones en el este de Asia, 4,5 millones en la parte sur de Asia y 4 millones en Norteamérica. La cantidad global proyectada se incrementaría a 66 millones para el año 2030 y 115 millones para el año 2050. Las 2/3 partes de las personas que sufren demencia viven en los países con medios y bajos recursos. Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud estima que en el año 2010 hubieron alrededor de 7.700.000 nuevos casos de demencia, lo que equivale a un nuevo caso cada 4 segundos, cifra que es 3 veces superior a los nuevos casos de VIH-Sida en el mundo. La incidencia de la demencia aumenta exponencialmente en tanto aumenta la edad de la persona. De acuerdo a la asistencia cerrada. En estos momentos, los parlamentarios van a emitir su voto. Como lo señalaran los parlamentarios, la incidencia de demencia se duplica cada 5,9 años de edad. Al voto. Cabe recordar que durante el debate se ha dado cuenta que el Ministerio de Salud solo cuenta con 10 establecimientos que brindan hospitalización por motivos de salud mental, a pesar de que cuenta con un total de 462 centros hospitalarios. En estos 10 establecimientos se asignan más de 1.000 pacientes.
Asimismo, el Estado solo cuenta con 5 centros hospitalarios especializados en atención psiquiátrica, entre ellos el Hospital Víctor Larco Herrera, el Hospital Hermilio Valdizán, el Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado, el Centro de Rehabilitación del Enfermo Mental de Iquitos y el Hospital de Apoyo Domingo Olavegoya de Junín. Asimismo, se ha dado cuenta que existe un centro de hospitalización en Piura, el Centro de Reposo San Juan de Dios. Estos establecimientos solo brindan atención al 24.3% de la demanda potencial de salud mental. Se va a proceder a declarar el cierre de la votación. Se va a proceder a declarar el cierre de la votación. Votación cerrada. Han votado a favor 89 señores congresistas, 0 en contra, 0 abstenciones, más Ana María Solórzano, verde, Hurtado, verde, Omonte, verde, Aguinaga, verde, Chacón, verde. En total, 94 señores congresistas han votado a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Ha sido aprobado en primera votación el texto sustitutorio del proyecto de ley 1491. De conformidad con el artículo 78 del reglamento del Congreso, el proyecto aprobado será materia de segunda votación transcurridos 7 días calendarios. Tiene la palabra la presidenta de la comisión. ¿Sí? Gracias, presidente. Por tratarse de la salud de nuestro país, una enfermedad tan importante que no tiene ninguna atención, pido la exoneración de la segunda votación. Gracias. Atendiendo a lo solicitado por la presidenta de la comisión, se va a votar con la misma asistencia la exoneración de la segunda votación. Al voto. La presidenta de la Comisión de Salud, congresista Carla Scheffer, ha solicitado a la mesa la exoneración de la segunda votación del proyecto de ley que ha sido aprobado por unanimidad, que propone la ley que crea el Plan Nacional para la Enfermedad de Alzheimer y otras demencias. La iniciativa propone crear el Plan Nacional para la Enfermedad de Alzheimer y otras demencias como mecanismo de promover un sistema integral de salud que permita al Estado hacer un mejor seguimiento a estos pacientes, prestar orientación a sus familiares y los cuidadores de estas enfermedades. Tiene como objetivos crear, mantener un sistema integral de salud, promover proyectos de investigación, garantizar el acceso a un protocolo de investigación que garantice el diagnóstico y el derecho de las personas que padecen estas enfermedades, entre otros. La implementación del plan en forma progresiva y articulada con las políticas sectoriales que desarrollen el Ministerio de Salud en coordinación con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Esta iniciativa ha recibido opinión favorable del Ministerio de Salud, del Tribunal Constitucional, de la Defensoría del Pueblo y de especialistas. Se va a proceder a declarar el cierre de la votación. Materia.
Votación cerrada. Han votado a favor 79 señores congresistas, 6 en contra, 2 abstenciones. Más congresista Aguinaga, rojo, congresista Chacón, verde, congresista Hurtado, verde. Congresista Gastañodí, verde. Han votado a favor 82 señores congresistas, 7 en contra, 2 abstenciones. Ha sido aprobada la exoneración de la segunda votación del texto sustitutorio del proyecto de ley 1491. Siguiente proyecto, señor relator. De la Comisión de Cultura, proyecto de ley 1149, se propone declarar de necesidad pública y de preferente interés nacional la ejecución del proyecto especial Gran Pajatén para la protección y puesta en valor de la ciudadela y fortaleza del Gran Pajatén y otros recursos del Parque Nacional Río Abiseo. Se va a iniciar la sustentación del dictamen en mayoría de la Comisión de Cultura recaído en el proyecto de ley 1149, que propone declarar de necesidad pública y de preferente interés nacional la ejecución del proyecto especial Gran Pajatén para la protección y puesta en valor de la ciudadela y fortaleza del Gran Pajatén y de otros recursos del Parque Nacional del Río Abiseo. Tiene la palabra el señor congresista Ramón Covachicagua, presidente de la Comisión de Cultura, hasta por el término de 10 minutos. Gracias, señor presidente. Señoras y señores congresistas, al amparo del artículo 60 del reglamento del Congreso, solicito una cuestión previa y pido que el dictamen de proyecto de ley 1149-2011 CR, por el cual se declara de necesidad pública e interés nacional la ejecución del proyecto especial Gran Pajatén, regrese a la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural para un mejor estudio. Quiero informar a la representación nacional que este pedido responde a un acuerdo de la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural, el cual fue aprobado por unanimidad el 8 de abril del 2013 durante nuestra sesión 11ª. Esta solicitud fue a pedido del mismo autor del proyecto. Por lo expuesto, señor presidente, solicito a usted someter al voto el retorno a la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural el dictamen recaído en el proyecto de ley 1149 para un mejor estudio. Muchas gracias. Gracias, congresista Covachicagua. Se va a consultar la cuestión previa planteada. Marcar asistencia para proceder a votar. El presidente de la Comisión de Cultura, Ramón Covachicagua,
ha pedido que el proyecto de ley 1149, que propone declarar de necesidad pública y de preferente interés nacional la ejecución del proyecto especial Gran Pajatén para la protección y puesta en valor de la ciudadela y fortaleza del Gran Pajatén y los recursos del Parque Nacional del Río Abiseo, regrese a comisión según acuerdo del pleno de ese grupo de trabajo del 8 de abril. En estos momentos se va a proceder a la votación el pedido del presidente de la Comisión de Cultura. Cabe destacar que la iniciativa es del grupo parlamentario fujimorista. El Parque Nacional del Río Abiseo se encuentra ubicado en la provincia de Mariscal Cáceres, departamento de San Martín. Su territorio comprende dos zonas diferenciadas, la zona restringida y la zona de amortiguamiento. La zona restringida consiste en el parque en sí mismo y tiene una superficie total de 274.520 hectáreas. La zona de amortiguamiento se ubica alrededor de la anterior con una superficie total de 672.713 hectáreas. Cabe recordar que el Parque Nacional del Río Abiseo fue declarado Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO el 14 de diciembre de 1990 y Patrimonio Cultural de la Humanidad el 12 de diciembre de 1992. Han registrado su asistencia 85 señores congresistas. Al voto. La ciudadela y la fortaleza del Gran Pajatén fue declarada Patrimonio Cultural de la Nación. El Gran Pajatén se encuentra en el Parque Nacional del Río Abiseo, siendo el más destacado de los 36 sitios arqueológicos que se encuentran en esta zona. El proyecto de ley 1149 es de autoría del congresista Aldo Bardales, del grupo parlamentario fujimorista. En estos momentos, siendo las 11:28 de la mañana, la representación nacional emite su voto al pedido del presidente de la Comisión de Cultura. Se va a proceder a declarar el cierre de la votación. Votación cerrada. Él ha solicitado el retorno del proyecto a la comisión para un mejor estudio. Han votado a favor 84 señores congresistas, en contra 0, abstenciones 0. Más Guayama, verde. García Belaunde, verde.
En total han votado a favor 86 señores congresistas, en contra 0, perdón. Juan de Dios Díaz, verde. Congresista Alcorta, verde. Congresista Chacón, verde. Congresista Castañino, verde. En total han votado 90 señores congresistas a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. La cuestión previa ha sido aprobada. En consecuencia, regresa el proyecto a la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural. Siguiente proyecto, señor Rato. De la Comisión de Trabajo, proyectos de ley 184 y 1052. Se propone regular el teletrabajo como una modalidad especial de prestación de servicios caracterizada por la utilización de tecnologías de la información y las telecomunicaciones, TIC, en las entidades públicas y privadas y promover políticas públicas para garantizar su desarrollo. Vencido el cuarto intermedio, tiene la palabra el congresista Juan Díaz Dios, presidente de la Comisión de Trabajo, para que sustente los alcances del texto sustitutorio presentado. Muchas gracias, señor presidente. La Comisión de Trabajo y Seguridad Social presentó el 4 de abril un nuevo texto sustitutorio sobre los proyectos de ley 184/2011 CR y 1052/2011 CR que propone la ley que regula el teletrabajo. El presente texto sustitutorio, que ha sido distribuido a todos los señores congresistas, ha considerado una serie de aportes efectuados por congresistas de diversas bancadas que en la sesión pasada participaron en el debate del presente proyecto, así como los alcances que se nos hicieron llegar durante el cuarto intermedio que solicitamos. Los aportes que han sido considerados y se reflejan en el presente texto sustitutorio son los siguientes. De la congresista Marta Chávez se ha planteado una ley específica para regular el teletrabajo y no considerarlo como una modalidad de trabajo a domicilio. Se quitó también el tema de continuidad como elemento distintivo de esta modalidad. De la congresista Chávez y del congresista Bedoya, se señala que el cambio de modalidad de prestación de servicios no afectará la naturaleza, el vínculo laboral, la categoría, remuneración y demás condiciones laborales, salvo pacto en contrario, o aquellas vinculadas a la asistencia al centro de trabajo. El teletrabajador tendrá los mismos derechos y obligaciones establecidos para los trabajadores del régimen laboral de la actividad privada y podrán utilizarse todas las modalidades de contratación establecidas para dicho régimen. Del congresista Lescano, el reglamento establecerá la cuota mínima de personal sujeto a esta modalidad en el régimen laboral público. Esto es la primera disposición complementaria final. De igual manera, el congresista Gamarra, las acciones a cargo de las entidades del Estado de los diferentes niveles de gobierno que se deban implementar para el cumplimiento de lo dispuesto en la presente norma se financiarán con cargo a sus respectivos presupuestos institucionales sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público. De la congresista Salgado, el artículo 2 se ha precisado el término vínculo laboral que el teletrabajador tiene con su empleador. El artículo 4 se ha puntualizado que el cambio de modalidad debe darse previo consentimiento del trabajador y en el mismo artículo 4 agregamos que el empleador podrá denegar la solicitud de reversión de dicha modalidad efectuada por el trabajador en uso de su facultad directriz. En este artículo se han retirado los párrafos relativos a la denegatoria, a la solicitud del trabajador para optar por esta modalidad, así como a la modificación de las condiciones de la prestación en razón a motivos organizacionales o relacionados al desempeño del trabajador. Considero importante, presidente, la aprobación de esta propuesta, toda vez que permitirá, haciendo uso de nuevas tecnologías de la información y las telecomunicaciones, facilitar que importantes sectores de la población trabajadora, especialmente las personas con discapacidad y las madres, por ejemplo, con hijos menores, puedan realizar sus labores desde su domicilio, permitiendo a su vez al empleador efectuar el debido control y supervisión de las mismas. Se trata, presidente, además de una oportunidad para bajar los costos laborales, no solamente a las empresas, sino sobre todo a los empleadores cuando se refiere, por ejemplo, a sus traslados. Me pide una interrupción, presidente, congresista Gamarra. Congresista Teófilo Gamarra, tiene uso la palabra. Congresista, en principio quiero solicitar dos modificaciones adicionales. Estamos hablando del artículo 4,
y en el párrafo o en el segundo párrafo, y a la cuarta disposición complementaria final en los siguientes términos. Artículo cuarto, carácter voluntario y reversible del trabajo. Se incluiría el párrafo siguiente: el cambio de modalidad de prestación de servicios no afectará la naturaleza del vínculo laboral, la categoría, remuneración y demás condiciones laborales, salvo aquellas vinculadas a la asistencia al centro de trabajo. Asimismo, en la cuarta disposición complementaria solicitamos que se incluya lo siguiente: el Ministerio de Trabajo, mediante decreto supremo, reglamenta la presente ley en un plazo máximo de 90 días hábiles desde el inicio de su vigencia. Muchas gracias y espero que se tomen en cuenta estos añadidos, que los vamos a alcanzar con la firma correspondiente. Gracias, señor presidente. Gracias, congresista Gamarra. Tiene uso la palabra, congresista Díaz Dios. Gracias, presidente. Me pido una segunda interrupción, la congresista Marta Chávez. Congresista Marta Chávez, tiene uso la palabra. Gracias, congresistas Díaz Dios. Yo solamente tengo una inquietud. Creo que ya ha progresado bastante, como usted bien ha explicado, este proyecto. Solamente tengo una inquietud en relación al artículo tercero, el segundo párrafo, cuando se habla de que si el trabajador aporta sus propios implementos de trabajo, se le deba compensar. Tengo una duda, porque esa compensación, ¿qué implicaría? Reconocer que se ha alquilado los bienes y que eso puede dar lugar a que el trabajador tenga que estar declarando esos montos, pagando impuesto eventualmente por ellos. Entonces, no sé si una manera de simplificar sería de que se admita que puede haber pacto escrito por el cual en la remuneración se considere ya compensado el monto de el valor de esos implementos. Porque ¿qué puede pasar? Va a venir una complicación de carácter contable, de carácter legal, respecto a qué naturaleza tiene esa compensación. Esa compensación va a ser parte de la remuneración, devolución de gastos como condición de trabajo, por ejemplo. Podría ser también que lo consideremos como condición de trabajo, pero creo que habría que precisarlo así para evitar posteriores complicaciones contables para el trabajador sobre todo, y de repente también para el propio empleador, ¿no? Gracias. Tiene el uso de la palabra congresista Juan Díaz Dios. Muchas gracias, presidente. Vamos a recoger la sugerencia del congresista Gamarra, y respecto a la sugerencia de la congresista Marta Chávez, consideramos que ese tema debería ser materia del reglamento, en todo caso, que desarrollaría el Ejecutivo, recogiendo la sugerencia del congresista Gamarra en un plazo máximo de 90 días. Presidente, para resumir de alguna manera a los colegas parlamentarios, se trata de una nueva modalidad diferente a la del trabajo a domicilio, que lamentablemente no ha tenido pues mayor aceptación, digamos, en el mercado laboral. De alguna manera vamos a permitir una nueva alternativa para que personas con discapacidad puedan realizarse y desarrollarse libremente a través de un desarrollo de su profesión, por ejemplo, sin la necesidad de que tengan que estar físicamente en su trabajo. Se trata, reitero, a quienes no estuvieron en el debate pasado, por ejemplo, si pudiéramos nosotros contratar un asesor, podría este asesor trabajar desde su casa, tendríamos contacto con él a través del internet, de una cámara web, etcétera, etcétera, y esto permitiría, presidente, sin lugar a dudas, una nueva oportunidad, sobre todo, entiendo, para las personas con discapacidad. Siendo así, presidente, y habiendo ya, creo, agotado el debate, quisiera pedirle que sea sometido a la primera votación. Gracias, señor presidente. Si nos envía la modificación para proceder a dar la lectura. Mientras nos alcanzan el texto para dar lectura, concluido el debate, los señores congresistas se servirán marcar su asistencia para proceder a votar. Congresista Javier Bedoya, tiene uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Yo quería solicitarle al presidente de la comisión si tiene a bien considerarla de repente la siguiente posibilidad. Tal como expresé en el debate de esta misma norma la semana pasada, una de las preocupaciones que a mí me embarga es hasta dónde una relación tan flexible puede ser fuente de generación de conflictos, o sea, la probanza de determinadas situaciones.
Y traje a colación precisamente, sabemos que las disposiciones laborales señalan que cuando el trabajo diario no sobrepasa o no alcanza 4 horas al día o 24 a la semana, no se configura la relación laboral. Y en consecuencia, quien tiene menos de 4 horas no tiene derecho a una serie de beneficios laborales como pueden ser vacaciones, CTS, gratificaciones de fiestas patrias y Navidad. Entonces, señor, aquí puede surgir un conflicto de intereses, porque yo, empleador, puedo decir que la labor que le he encargado al servidor que tengo, por ejemplo, en un call center, es perfectamente para que desarrolle esas actividades en un lapso de 2 horas, con lo cual no configura las 4 horas mínimas. Y él puede sostener, el trabajador puede sostener que sí, por el volumen de llamadas que tuvo que hacer, porque las líneas estaban ocupadas, porque tuvo que repetir las llamadas, en fin, 1000 razones. Por eso yo me permitiría sugerir, señor, para dejar el menor margen posible a los conflictos, que al igual que existe en la legislación actualmente vigente respecto de los contratos bajo modalidad en el ámbito laboral, conste por escrito estos contratos con una copia en manos del trabajador y otra del empleador, en donde todos estos detalles se precisan, se especifican y en consecuencia el suelo está llano, está parejo y dejamos el menor margen posible a situaciones no definidas que pueden dar lugar el día de mañana a reclamos laborales innecesarios. No sé si el presidente cree conveniente que estos contratos consten por escrito. No estoy necesariamente pidiendo que, como con los contratos bajo modalidad, hayan 3 copias y una tercera va al Ministerio de Trabajo, quien por aprobar los contratos termina cobrando. Para no encarecer las cosas, solamente sugiero 2 ejemplares, uno en mano de cada una de las partes contratantes, y así el día de mañana, en caso de conflicto, hay un elemento objetivo al cual referirse. Gracias, señor. Gracias, congresista Bedoya. Tiene la palabra el presidente de la Comisión de Trabajo. Muchas gracias, presidente, y agradecerle, por supuesto, públicamente al congresista Bedoya. En efecto, se ha mejorado el proyecto de ley con los aportes, en este caso también del congresista citado. Pero quisiera reiterar, en todo caso, no se trata de una posibilidad rigurosa, estricta, poco flexible, todo lo contrario. Ni siquiera va a ser obligación, por ejemplo, que todas las personas con discapacidad tengan que acceder obligatoriamente a esta nueva modalidad. Se trata de dar una alternativa a través de la presidencia a todos los señores congresistas flexible. Se trata, si me permite leer el artículo 5, el teletrabajador tendrá los mismos derechos y obligaciones establecidos para los trabajadores del régimen laboral de la actividad privada y podrán utilizarse todas las modalidades de contratación establecidas para dicho régimen. Es decir, presidente, así como existe un contrato escrito, sí, un segundito para culminar la idea y con todo gusto una interrupción al congresista Bedoya. Así como los trabajadores bajo un régimen de asistencia regular tienen que firmar un contrato y en ese contrato se dicen explícitamente las obligaciones, los derechos, el horario de trabajo, todo eso. En este caso, presidente, también el teletrabajador tiene un horario que cumplir. Lo que estamos señalando es que, y además, está sujeto a control del empleador y eso es lo que diferencia, por ejemplo, del contrato de trabajo a domicilio en el cual, en efecto, se daban este tipo de problemas, que de repente el trabajador a domicilio decía, oye, yo estuve trabajando 8 horas, pero no había forma en la cual el empleador podría, de alguna manera, hacer este seguimiento. Aquí lo que se habla es que a través del uso de tecnologías, el empleador tiene control de lo que está haciendo su teletrabajador. De manera que se aplican todas las normas tal cual fuera un trabajador que está yendo físicamente a su centro de trabajo. Me pide entonces, presidente, la interrupción segunda del congresista Bedoya. Congresista Javier Bedoya, tiene uso de la palabra. Gracias, señor. Precisamente, cuando se trata de una relación laboral ordinaria, no se necesita que las condiciones pactadas consten, porque todo eso se registra en el libro de planillas y porque el trabajador, precisamente ahora que usted ha mencionado cómo el empleador puede, mediante este nuevo sistema de telecontratos, a través de medios electromagnéticos hacer una revisión,
Lo que sucede es que en los contratos ordinarios, el trabajador cuando entra y cuando sale del centro laboral marca un reloj, una tarjeta, y ahí está el control de cuántas horas ha laborado. En cambio, ahora que va a laborar el trabajador desde su casa o desde una cabina de internet o en cualquier otro lado, podría cumplir perfectamente su labor en 1 hora y después pretender que trabajó 5 o 6 horas y eso hace la diferencia. Eso es lo que hace la diferencia. Pero en fin, si la presidencia de la comisión estima que no es necesario, yo lo que procuro es aportar para que hayan los menos conflictos posibles, señor, ante las dudas que puedan surgir más adelante, y por eso sugería que conste por escrito las condiciones pactadas. Pero si atenta contra la naturaleza de este tipo de trabajo o no es necesario porque hay otras formas de control, hay quienes conocen mejor que uno las características de lo que están proponiendo. Gracias, señor. Gracias, congresista Javier Bedoya. Tiene la palabra congresista Juan Díaz Dios, presidente de la Comisión de Trabajo. Gracias, presidente. Precisamente una de las grandes diferencias con el trabajo a domicilio y que generaban estos conflictos era que el trabajo a domicilio en realidad más se asemejaba a un trabajo por resultados, y ahí donde había una serie de discrepancias entre si cumplió o no cumplió su trabajo. El teletrabajo, presidente, lo que pretendemos en todo caso regular es que sea exactamente igual. En todo caso vamos a recoger en alguna parte del texto la exigencia de que sea necesariamente por escrito el contrato y que en ese contrato estén las condiciones, pero entiendo que todo trabajador cuando es de alguna manera contratado, está en un contrato cuáles son sus obligaciones, sus deberes, sus horarios, los resultados y todo aquello que tiene que ver con una relación laboral. Reitero, es exactamente igual, solo que en lugar de estar en una oficina física de alguna empresa o de alguna institución pública, se encontrará en otro ambiente que podría ser, por ejemplo, su casa, pero en lugar de marcar, por ejemplo, la asistencia en una maquinita en estas instituciones, puede enviar un correo, o va a estar a la vista de repente a través de una cámara web, a través de los correos electrónicos, a través del teléfono, de manera que va a cumplir un horario de trabajo. No es que si hizo su trabajo en 2 horas simplemente deja de trabajar, va a estar bajo la supervisión constante del empleador. Insisto, no es una modalidad que obliga. Se trata de que sea una especie de una nueva modalidad que en la práctica signifique para el empleador la posibilidad de contratar, pero no para hacer un favor, sino que realmente le significa al empleador la posibilidad de poder seguir ejerciendo su control sobre los trabajadores. En el caso del trabajo a domicilio no funcionó, presidente, porque se quería apelar de repente al sentimiento de generosidad, de solidaridad de los empleadores. Acá no, acá lo que se quiere es dar las herramientas necesarias para que el empleador, sin perder competitividad, sin perder la facultad de dirección que tienen los empleadores, manteniendo la subordinación que tiene que haber del empleado con su empleador, pueda acceder a esta modalidad de manera voluntaria, no obligatoria. Me pedía una interrupción la congresista Marta Chávez. Congresista Marta Chávez, tiene usted la palabra. Gracias, congresista Díaz Dios. El contrato de trabajo, por su naturaleza, es un contrato informal. Solo cuando hay algunas condiciones, sobre todo que excluyen la percepción de determinados beneficios, se exige la formalidad escrita. Y acá en el artículo 5, como usted bien ha señalado, se indica que el teletrabajador tendrá los mismos derechos y obligaciones establecidos para los trabajadores del régimen laboral de la actividad privada y podrán utilizarse todas las modalidades de contratación establecidas para dicho régimen. Si se contrata a un trabajador, a un teletrabajador, sin que esté sujeto a ninguna exclusión, es evidente, presidente, que siguiendo las reglas del derecho laboral común, ese contrato puede ser absolutamente informal. Y es más, se va a presumir de tiempo indeterminado, tal como señala el decreto legislativo 728. Si se hiciera alguna exclusión, si fuera a tiempo parcial o sujeto a alguna modalidad, lo que eran antes los contratos a plazo fijo, tendrá que hacerse la forma escrita porque así lo expresa necesariamente la normatividad específica para esos casos. El hecho de que un trabajador pudiera no tener fiscalización inmediata superior respecto al cumplimiento de su trabajo no le quita la condición de laboral.
Hay trabajadores, por ejemplo, que trabajan en la calle, los propagandistas, etcétera, y se les analiza por los resultados, ¿no? Y entonces, ahora, si las partes quieren dejar en blanco y negro los detalles de su relación laboral, lo harán por escrito, pero creo que no debemos interferir en la naturaleza netamente informal del contrato de trabajo. Y creo que, como está dicho, y además sabemos que esta norma va a ser reglamentada, y tendrá que ser reglamentada, y entonces en eso se podrá prever algunos detalles que están aquí, pero el derecho laboral aplicable aquí, que es el decreto legislativo 728 y todas las normas conexas con él, ya prevén la posibilidad de que se necesite una forma escrita cuando haya determinadas exclusiones a determinados beneficios sociales. Gracias. Gracias, congresista Marta Chávez. Tiene uso de la palabra el presidente de la Comisión de Trabajo. Gracias, presidente. Simplemente para culminar, insisto, se trata de asemejar en todo lo posible este contrato de teletrabajo con un contrato, llamemos ordinario, un contrato regular y laboral. Salvo, como señalaba por ejemplo el congresista Gamarra, el tema de la asistencia, pero no significa que no va a tener un control de horario, sino que no va a tener que estar físicamente en un espacio como este de una institución pública o de la empresa. Se le permitirá estar, por ejemplo, desde una cabina de internet, la cabina de internet más cercana al domicilio, por ejemplo, de las personas con discapacidad, y vamos a evitar muchas veces estos sacrificios que tienen que pasar las personas con discapacidad de tener que venir apoyados de algún familiar para trasladarse hasta su centro de trabajo. Esto, insisto, se trata de una nueva herramienta que se va a dar para que el mercado, por supuesto, pueda acceder y pueda tener los beneficios que se considere convenientes, sin sacrificar la competitividad, sin sacrificar la facultad de dirección en este caso, los empresarios o los empleadores. Señor presidente, dicho esto, y le estamos alcanzando en este momento el texto sustitutorio, reiteramos nuestro pedido de que sea sometido a votación si es que no hubiera otro pedido de la palabra de los señores congresistas. Gracias, congresista Díaz Dios. Se va a dar lectura al nuevo texto en la parte pertinente. Modificaciones al texto sustitutorio. Artículo 3. Reglas sobre uso y cuidado de los equipos. Parte pertinente. El reglamento establecerá la forma como se efectuará esta compensación de condiciones de trabajo. Artículo 5. Derechos y obligaciones laborales, parte pertinente. En todos los casos, el contrato de trabajo debe constar por escrito. Disposiciones complementarias finales. Parte pertinente. Cuarta, reglamentación. El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, mediante decreto supremo, reglamenta la presente ley en un plazo máximo de 90 días hábiles desde el inicio de su vigencia. Concluido el debate, los señores congresistas se servirán marcar su asistencia para proceder a votar. Asistencia cerrada. Han registrado su asistencia 87 señores congresistas al voto. ...87 congresistas están presentes en estos momentos en la sesión matinal del Pleno del Congreso. Ellos se alistan a votar el texto sustitutorio de la ley que regula el teletrabajo. El dictamen de los proyectos 184 y 1052 propone regular el teletrabajo en las entidades públicas y privadas, modificando el Decreto Supremo 003-97-TR, que aprueba el texto único ordenado del Decreto Legislativo 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral. El dictamen ha sido aprobado en la Comisión de Trabajo por mayoría con una fórmula sustitutoria. La propuesta legislativa
considera que es una forma de organización laboral que consiste en el desempeño de actividades remuneradas o prestación de servicios a terceros utilizando como soporte las tecnologías de la información y la comunicación para el contacto entre el trabajador y la empresa, sin requerirse la presencia física del trabajador en un sitio específico de trabajo con sometimiento a un horario y a la vigilancia y control directos y constantes del empleador. La propuesta consta de 5 artículos y 5 disposiciones complementarias finales. Cabe señalar, según el presidente de la comisión, el congresista Juan Díaz Dios, sostuvo que la ley de teletrabajo es un paso importante para el país, ya que ese modelo puede ser la solución a los problemas de movilidad en nuestras ciudades. Asimismo, el teletrabajo ayuda a reducir costos administrativos y de operación de las empresas. Dijo que será de gran ayuda para los trabajadores discapacitados. Algunos estudios muestran que el teletrabajo mejora la productividad del empleado. Un proyecto piloto impulsado por el Departamento de Justicia y Administración Pública del Gobierno Vasco en España concluyó que trabajar desde la casa, además de contribuir a conciliar la vida familiar y la laboral, aumenta el rendimiento de los funcionarios. Casi el 70% de los trabajadores participantes opinó que su productividad había aumentado. Por su parte, Microsoft presentó en el año 2010 una encuesta que señala que el teletrabajo permite a los empleados incrementar la productividad y al mismo tiempo ser más felices. Cabe señalar que en el Brasil, en diciembre del 2011, la presidenta del Brasil, Dilma Rousseff, firmó la ley que establece que aquellas personas que trabajen desde sus casas tendrán los mismos derechos laborales que aquellas que ejercen su trabajo desde la oficina. Si bien esta ley no regula el teletrabajo, brinda un reconocimiento legal a esta modalidad de trabajo y reconoce los derechos de los teletrabajadores. Según el artículo 3 de la propuesta, sobre reglas sobre el uso y cuidado de los equipos, cuando los equipos sean proporcionados por el empleador, el teletrabajador es responsable de su correcto uso y conservación, para lo cual evita que los bienes sean utilizados por terceros ajenos a la relación laboral.